¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una banda decide destruir todas las reglas? En los años 90, mientras el grunge dominaba el mundo, una banda estaba forjando algo mucho más brutal. Una banda que no solo rompía los moldes, sino que los pulverizaba. Brutal Truth. Pero antes de contarte cómo surgieron y cambiaron el grindcore para siempre, déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si la sociedad te empujara al límite? Si todo lo que escuchabas en la radio te pareciera superficial y lo único que quisieras hacer es gritar tu verdad sin filtros, ¿cómo te sentirías si no tuvieras un lugar en ese mundo mainstream? Esa era la realidad de Brutal Truth en los años 90. 1990. La escena musical estaba dominada por bandas como Nirvana y Soundgarden. Pero había un grupo de personas de que no encontraban su lugar en el mainstream, debido a que querían algo más crudo, más visceral. El metal y el punk no les daban suficiente. Entonces, ¿qué haces cuando la música que escuchas no refleja la rabia y frustración que sientes? Ahí es donde nace el problema. Brutal Truth se formó en 1990 en la ciudad de Nueva York. La banda firmó originalmente con Erech Records, con la que publicaron 2 álbumes. Brutal Truth surge en una escena underground que rechaza las normas, una banda que decidió que el mundo debería de escucharlos, aunque el mundo no estuviera listo para eso. Y eso era precisamente el problema. La mayoría de la gente no entendía lo que estaban tratando de hacer. La sociedad seguía escuchando música que se vendía bien, mientras Brutal Truth atacaba con riffs rápidos y letras que eran como golpes al rostro. El problema era claro. Brutal Truth no solo estaba luchando contra la industria que no los entendía, sino contra una audiencia que aún no estaba preparada para aceptar el mensaje radical de la banda. En 1992 lanzaron su primer álbum, Extreme Condition Demand Extreme Response. Un título que lo dice todo. Las canciones eran rápidas, cortas y brutales. La banda estaba gritando lo que muchos sentían, pero en una forma tan caótica que pocos podían digerir. ¿Cómo iba una banda de grindcore, un subgénero apenas conocido, a competir con los gigantes del grunge y el rock alternativo? Las emisoras de radio no querían tocarlos. Los festivales principales no les abrían las puertas. Y en el mundo de MTV, bueno, ni siquiera existían para ellos. Era frustrante, pero no se detuvieron. Sabían que su mensaje tenían un propósito más grande. Sus letras hablaban de la guerra del Golfo, de la manipulación mediática, de la hipocresía gubernamental. Pero el problema principal era cómo logras que te escuchen cuando todos a tu alrededor solo quieren ignorarte. Pero Brutal Truth tenía una solución y no era lo que la mayoría esperaría. Ellos no iban a cambiar para adaptarse. En lugar de eso, decidieron radicalizarse aún más. Mientras otros intentaban suavizar su sonido para llegar a más gente, Brutal Truth hizo lo contrario. Hicieron su música más rápida, más ruidosa y mucho más extrema. En 1994 lanzaron su segundo álbum, Need to Control, que no solo cimentó su reputación en la escena grindcore, sino que expandió su base de fans a nivel internacional. Era agresivo con riffs de guitarra que parecían cuchillas y voces que gritaban sobre los males del capitalismo y en general la política global. La banda decidió que si la industria no iba a apoyarlos, crearían su propia legión de fans. Y por supuesto lo hicieron. Lo que Brutal Truth entendió es que no necesitaban ser aceptados por todos. Su música resonó profundamente con aquellos que estaban cansados del sistema y encontraron en su sonido una catarsis que nadie más ofrecía. La solución: no buscar la aprobación de la música, sino crear un movimiento propio. Para 1994, Brutal Truth era una banda de culto con seguidores leales en todo el mundo. Sabían que no iban a llenar estadios, pero sí cambiarían la vida de cada persona que los escucharía. En 1997 lanzan su tercer álbum, Sounds of the Animal Kingdom. Los puso en el mapa de manera definitiva. La crítica y los fanáticos comenzaron a darse cuenta de que Brutal Truth no era solo una banda de grindcore más, eran visionarios, creando una banda sonora para un mundo en crisis, un mundo donde las reglas ya no importaban y donde la única forma de sobrevivir era abrazar el caos.
La solución de Brutal Truth fue simple, pero poderosa: no ceder, no comprometerse, aceptar que su sonido no era para todos, pero que aquellos que lo entendían se convertirían en seguidores leales. Entre 1994 y 1997, no solo resistieron la presión de la industria, sino que ayudaron a definir lo que significa ser una banda verdaderamente extrema, y lo hicieron en sus propios términos. Brutal Truth no solo sobrevivió a esa década crítica, sino que se reinventó. Sus álbumes durante ese periodo capturaron una mezcla de furia pura y un enfoque técnico que desafiaba las convenciones del género, con sonidos que iban desde el grindcore más puro hasta elementos del death metal y la experimentación. La banda demostró que no había fronteras en la música extrema. En el 2001, el libro de los Record Guinness premió a la banda por haber lanzado el video musical más corto de la canción Collateral Damage, el cual solamente dura 2 segundos y consiste en 48 imágenes en una sucesión rápida seguida de un clip de una explosión. El baterista Richard fue el que se encargó de tocar la batería y hacer las voces al mismo tiempo para el álbum Total Fucking Destruction, ya que Kevin Sharp se encontraba trabajando en un nuevo álbum de la banda de hardcore punk Venomous Concept en el año 2004, la cual incluía a miembros de The Melvins y Napalm Death. Sharp también trabajó junto con la banda australiana Damage por un corto tiempo en 1999. Por su parte, Dan Lilker también estaba algo ocupado, ya que en ese entonces tocaba el bajo para muchas bandas, incluida la nuevamente reunida banda Nuclear Assault. Brutal Truth volvió a formarse en el año 2006 con 3/4 partes de la última alineación: Lilker, Hoag y Sharp. Eric Burke de Lethargy sustituyó a Brent McCarthy en la guitarra. Brutal Truth lanzó Evolution True Revolution en 2009.